Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. El comercio de niños en el siglo XVII se completaba, como acabamos de explicarlo, con una industria. Los comprachicos efectuaban este comercio y ejercían esta industria. Compraban niños, modificaban algo esta materia prima y la vendían enseguida. Entre los vendedores había de todo, desde el padre miserable que se desembarazaba de su familia hasta el amo que utilizaba su plantel de esclavos. No había nada más sencillo que vender hombres, y en nuestros días se ha guerreado para mantener ese derecho. A los comprachicos se les llamaba también los cheilas, utilizando para ello una palabra hindú de significación análoga. Durante mucho tiempo los comprachicos no se ocultaron sino a medias, porque existe a veces en el orden social una penumbra complaciente para las industrias execrables de las que éstas se aprovechan. En el reinado de los Estuardos, los comprachicos no eran mal vistos en la corte, en razón de que el Estado se servía de ellos en caso de necesidad, siendo casi un instrumentum regni para Jacobo II. Era la época en que se truncaba a las familias que estorbaban o eran refractarias, en que se suprimía bruscamente a los herederos. La habilidad que tenían los comprachicos para desfigurar los recomendaba a la política, ya que desfigurar es mejor que matar. Es cierto que existía la máscara de hierro, pero este era un procedimiento grosero, pues no se podía llenar Europa con máscaras de hierro, en tanto que los saltimbanquis deformes pueden recorrer las calles sin causar asombro. Los compradores no solo privaban al niño de su rostro, sino que además le quitaban la memoria y todo lo que podían. Solo recordaba que un día lo habían tomado unos hombres, después se había dormido y enseguida lo habían curado, no recordaba nada más. Los reyes utilizaban su arte, pero enviaban a galeras a los artistas. Estas inconsecuencias son parte del vaivén del capricho real, porque así nos agrada. Los comprachicos no tenían nada de común con los gitanos, pues estos son una nación y aquellos son una mezcla de todas las nacionalidades, un residuo, lo hemos dicho, un recipiente horrible de aguas inmundas. Los comprachicos no tenían como los gitanos un idioma, todas las lenguas mezcladas constituían su lengua. Los gitanos eran una familia, los comprachicos una francmasonería, pero masonería que en lugar de elevado propósito ejercía una industria repugnante. Un estatuto de los primeros tiempos de Guillermo y María golpeó con rudeza la asociación de los compradores de niños. De acuerdo con los términos de aquel estatuto, los hombres de esta asociación que fueran detenidos y resultaran debidamente convictos debían ser mareados en la espalda con un hierro candente. La Urca de Vizcaya es un barco antiguo caído en desuso. Esta urca, que prestó servicios hasta en la Marina de Guerra, era un casco robusto, barco por la dimensión y navío por la solidez, por eso figuraba en la Armada. La urca de guerra es cierto que tenía mucho tonelaje. La caleta amurallada por escarpaduras más altas que lo que ella tenía de ancho era invadida rápidamente por las sombras de la noche. La niebla turbia, característica del crepúsculo, se espesaba, era como un manantial de oscuridad en el fondo de un pozo. La salida de la caleta al mar, formando un corredor estrecho, dibujaba en el interior sombrío de la misma una tenue línea blanquecina, allí donde las olas se entrechocaban. Una sombra más pequeña que iba y venía entre las grandes indicaba la presencia de un enano o un niño. Era un niño, sin embargo, como veremos después. La tripulación de la urca se componía de un patrón y 2 marineros. La embarcación probablemente venía de España y allí retornaba ahora, haciendo, sin duda, un trabajo furtivo entre una y otra costa. Las personas que iban a embarcarse cuchicheaban entre sí y su cuchicheo constituía un verdadero batiburrillo idiomático, pues tan pronto se oía una palabra castellana como surgía en el diálogo una inglesa o francesa. No se perdía el tiempo y el tránsito de la costa a la barca y de esta hacia aquella se realizaba sin detenerse un instante. Cada uno desempeñaba su cometido. Este llevaba un saco, aquel un cofre. Las mujeres que probablemente formaban parte de aquel confuso grupo trabajaban igual que los hombres. La urca tenía toda la cala cubierta. La estiba del cargamento se hizo en ella con prontitud y pronto llegó el momento de poder largarse. Se había llevado la última caja sobre el puente y solo faltaba que se embarcaran los hombres. Las 2, que entre todos parecían mujeres, ya estaban a bordo, pero los 6 restantes, entre los que se contaba el niño, aún se encontraban sobre la plataforma inferior de la escarpadura. Se iniciaron los trabajos para zarpar. El niño se precipitó hacia la tabla para pasar antes que los otros y ya había puesto un pie en ella cuando 2 hombres, atropellándolo con riesgo de echarlo al agua, pasaron antes que él. Otro más, al saltar, empujó con el talón a la tabla, que cayó al mar. Un hachazo cortó la amarra.
La caña del timón viró, la barca se alejó de la costa y el niño quedó en tierra. El niño permaneció inmóvil sobre el peñasco con la mirada perdida en el espacio. No llamó ni protestó. Ante lo inesperado se quedó sin pronunciar una palabra. En la barca reinaba el mismo silencio. No hubo ni un grito del niño hacia aquellos hombres, ni un adiós para el niño. De una y otra parte había una tácita aceptación de alejamiento definitivo. Quien hubiera visto su asombro exento de desaliento, habría comprendido en el acto que en ese grupo que lo dejaba abandonado nadie lo quería y que él tampoco sentía ningún cariño por los que se marchaban. Quedó pensativo, olvidándose del frío, pero de pronto el agua mojó sus pies. La marea subía, una ráfaga sacudió sus cabellos y al levantarse el viento del mar, el niño sintió un escalofrío que le hizo estremecerse de pies a cabeza y le volvió a la realidad. Miró a su alrededor y vio que estaba solo. Hasta ese momento no hubo para él sobre la tierra otra familia que esos hombres que huían en la Urca y que acababan de abandonarlo. No tenía dinero ni zapatos, apenas un poco de ropa sobre el cuerpo y ni un pedazo de pan siquiera en el bolsillo. Se estaba en invierno y era de noche. Necesitaba marchar varias leguas antes de hallar una vivienda e ignoraba en dónde se encontraba. Lo único que sabía era que aquellos que vinieron con él hasta esa orilla del mar se habían ido sin él. Tenía 10 años, estaba en un desierto en medio de precipicios. Caminó, al llegar a la meseta, el niño se detuvo, apoyó con firmeza sus pies desnudos sobre el suelo helado y miró. A su espalda estaba el mar, adelante la tierra, sobre su cabeza el cielo, pero un cielo sin estrellas, pues una niebla opaca cubría el firmamento. Desde la altura en que se encontraba el niño, la bahía de Portland, con su semicírculo de colinas, se presentaba a la vista como un plano en relieve. Todavía era visible la Urca huyendo en la bahía. Era un triángulo negro que se deslizaba sobre aquella lividez. A lo lejos, las extensiones de agua se agitaban en el siniestro claroscuro de la inmensidad. La Urca fue empequeñeciéndose poco a poco y terminó por hundirse en el horizonte. La estrellita que arrastraba en medio de la sombra palideció y la barca, cada vez más confundida con la noche, desapareció por fin. Esta vez lo hizo para siempre. ¿Qué era esa banda fugitiva que dejaba tras de sí aquel niño? ¿Eran acaso comprachicos? ¿Por quién había sido abandonado el que acababa de entreverse en la penumbra de las soledades de Portland? Según todas las apariencias, por unos comprachicos. Sería alrededor de las 7 de la noche. En ese momento disminuía el viento, lo cual era indicio de que pronto volvería a recrudecer. El niño se encontraba sobre la extremidad sur de la meseta del promontorio de Portland. Se detuvo de pronto, escuchó un instante, hizo un imperceptible movimiento satisfactorio de cabeza, dio vuelta con presteza y se encaminó en dirección a una altura de poca importancia que divisaba un tanto confusa a su derecha, en la punta de la planicie más próxima al borde de la escarpadura. Una brisa suave agitaba una cadena y a su impulso se movía lentamente lo que de ella pendía. Esta masa pasiva obedecía a amplios movimientos oscilatorios. Su visión producía pánico y el horror que desproporciona los objetos casi le quitaba la dimensión, dejándole solamente el contorno. Esa especie de bloque suspendido al viento participaba de la personalidad que se esparcía a lo lejos por el mar y por el cielo, y las tinieblas acababan de anonadar esa cosa que había sido un hombre. Aquel muerto era un simulacro de espectro. Constituye una prueba de la materia inquietante, pues la materia ante la cual se tiembla es aquella que revela la ruina de un alma. Para que la materia muerta nos turbe, es necesario que el espíritu haya residido en ella y que denuncie la ley de la tierra a la ley del cielo. Puesto ahí por la justicia del hombre, esperaba la justicia de Dios. Delante de aquel cadáver, el niño permanecía mudo, admirado, con los ojos clavados en él. Para un hombre, aquello no sería sino un ahorcado. Para el niño, era una aparición. Donde el hombre hubiera visto el cadáver, el niño veía el fantasma y además no comprendía nada. El niño dio un paso, luego 2. Subió a pesar de que deseaba descender y se aproximó a pesar de que quería huir. Llegó cerca, audaz y tembloroso, para efectuar un reconocimiento del fantasma, y cuando estuvo debajo de la horca, levantó la cabeza y examinó. El niño tenía frente a él una cosa a la cual se le prodigaban cuidados. Ese hombre era sin duda alguna algo muy valioso. No hubo interés en conservarlo vivo, pero se había puesto extraordinario cuidado en conservarlo muerto. La horca